Bien, la última sesión de esta semana vamos a ver la parte de los diagnósticos. Bueno, como comentábamos, en esta parte de lo que se trata es conocer el presente de la empresa y también poder empezando a ir a diseñar los planes de trabajo a futuro. Vamos a empezar con los diagnósticos. ¿Qué es un diagnóstico? De acuerdo a los autores que manejamos aquí, lo vamos a entender como un análisis para determinar las fortalezas y debilidades de una empresa. ¿Esto con qué objeto? Pues el tomar control sobre las acciones y poder mejorarlas. Dicen por ahí, para poder mejorar, primero tienes que controlar. Entonces, el diagnóstico nos ayuda al control. Hay muchos tipos de diagnósticos, desde luego, pero aquí vamos a ver tres. Es el diagnóstico de observación, el de campo y el de aula. Bien, el de observación, ¿cuál es? Es un diagnóstico que se hace en donde tú vas a campo y no preguntas absolutamente nada, simplemente estás observando. Cuando se hace este tipo de diagnósticos es muy recomendable tener una lista de cotejo. ¿Esto qué es? Tú llevas una lista de qué es lo que vas a observar. ¿Por qué? Porque si tú nada más vas así sin nada a ver qué encuentras, se te pueden ir muchas cosas importantes que no vas a ver. Además, imagínense, si yo voy a una empresa a hacer un diagnóstico de clima laboral, no voy a ver lo mismo que si voy a una empresa a hacer un diagnóstico de limpieza. En el clima laboral me voy a enfocar en las personas. En la limpieza me voy a enfocar en el área, cómo está de limpio, cómo está la iluminación, etcétera. Entonces, cada quien observamos cosas diferentes de acuerdo al tipo de diagnóstico o de acuerdo al diagnóstico que estamos haciendo. Por eso es importante antes llevar una lista de cotejo de qué es lo que vamos a observar. El siguiente es el de campo. Este es parecido al de observación, también se va a campo, pero aquí la diferencia es que aquí sí podemos preguntar. Puedes platicar con los trabajadores, con los jefes, con los obreros, con quien tú quieras. Puede haber interacción. En el de observación no. Aquí tú tienes que fijar un objetivo. Por ejemplo, detectar los problemas y necesidades en el campo. Luego diseñas las preguntas que vas a hacer. Como en este si hay interacción, se puede prestar a que tú elabores encuestas o entrevistas. Entonces tienes que preparar estas antes. Y determinas a la población que vas a consultar. No puedes platicar con todos, entonces tienes que sacar una muestra de a quiénes vas a entrevistar. Esto debes decidir si va a ser a través de encuestas o entrevistas. ¿Cuál es la diferencia? Una encuesta tú llevas las preguntas ya predeterminadas. Una entrevista es más como una plática, en donde puedes, bueno, hay entrevistas abiertas, cerradas o combinadas, ¿no? Pero es más como una plática. Y finalmente pues levantas la observación. Y el diagnóstico de aula es un diagnóstico que se hace sin salir a campo, en donde tú juntas a una gente en un espacio físico o virtual y comienzan a platicar de un tema. Se puede realizar, por ejemplo, bueno, en las empresas normalmente el de aula se hace con los miembros del círculo de calidad. Si no hay círculos de calidad, lo puedes hacer con gente de confianza. ¿Cuáles las debilidades que se notan? Bueno, aquí hay una pequeña nota que dice, una debilidad puede ser un problema, un obstáculo o una necesidad. Para eso sirven los diagnósticos. Es decir, a ver, la empresa, tenemos problema de que no estamos vendiendo. Ok, pues hacemos un diagnóstico de aula. O tenemos el obstáculo de que llegó competencia. Ok, hacemos un diagnóstico de aula. O tenemos la necesidad de abrir o adquirir nuevo material. Diagnóstico de aula. O cualquier tipo de diagnóstico. Pero aquí lo que quiero hacer énfasis es que una debilidad se entiende como problema, obstáculo o necesidad. Ahora, hay muchas herramientas para hacer un diagnóstico de aula. Una de las tantas que hay es la lluvia de ideas o tormenta de ideas. Ya seguramente la han escuchado, esta es de las más conocidas. La lluvia de ideas es una técnica que trata de generar ideas originales en un ambiente relajado y de confianza. ¿Cómo se hace esto? Miren, normalmente, si es en un espacio físico, es digamos, se sientan todos en la mesa.
Y cada uno de los... se nombra un secretario que va a ir apuntando todas las ideas. Y se comienza por donde se quiera comenzar, pero empiezan a dar las ideas. Entonces, la persona A da su idea, se apunta. La persona B, la persona C, etcétera. Se anotan todas las ideas aclarando lo que se quiso decir. Porque hay veces que yo digo algo que no todos van a entender a qué me refiero. Entonces yo debo aclarar lo que se quiere decir sin evitar diálogos. Aquí no se discute si la idea es buena o es mala. ¿Por qué? Porque lo que se busca es tener muchas ideas, no buenas ideas. Entonces, en esta primera etapa es muchas ideas. Aquí dice la diapositiva que no conviene terminar el ejercicio en una sola sesión, sino más bien es recomendable suspender la sesión. Puedes dejarlo para otra semana, reanudar, se vuelven a leer las ideas y se retoma la actividad. ¿Por qué? Porque la forma en cómo trabaja nuestro cerebro nos permite que si le damos un respiro, inconscientemente nuestro cerebro sigue pensando en el tema. Entonces es probable que te salgan buenas ideas posterior a la actividad. Por eso se recomienda que dejes la lluvia de ideas en varias sesiones para que la gente tenga tiempo de ir pensando en esto. Además, se recomienda, si es posible, que entre una sesión y otra tú puedas hacer un diagnóstico ya sea de aula o de campo. De campo o de observación. ¿Esto con qué fin? Pues que cuando llegues a la lluvia de ideas, lleves nuevas ideas que hayas descubierto a través de los otros diagnósticos. Bueno, esto en sesiones posteriores es lo que comentaba. Se reinicia la sesión leyendo las ideas aportadas. La meta es muchas ideas no buenas y trabajar concentrados en un tema. Se puede repasar la lista para generar más ideas. Ahora, ¿qué pasa? Ya tengo toda la lista de ideas. ¿Qué sigue? Bueno, una vez que se acabó la tormenta, ahora sí lo que se hace es un barrido de las ideas anotadas, ver cuáles realmente cumplen con lo que se necesita y cuáles no, para quitarlas. En la primera etapa decíamos, lo que importa es muchas ideas, no buenas ideas. En esta segunda etapa, ahora sí vamos a revisar las ideas y las vamos descartando. Hay algunas que a lo mejor pueden ser no muy buenas ideas o que sean muy caras de implantar o que no sean viables, entonces las vamos quitando. Las que quedan las vamos agrupando por grupos o categorías. Esto, por ejemplo, podría ser, si mi idea es de corto, mediano o largo plazo, ya tengo una forma de clasificarlas. Estas ideas se pueden hacer en un mes o en un año. Estas otras nos van a tomar 3 a 5 años. Estas otras son de 10 años en adelante. Entonces, ya cada quien puede establecer los criterios para ir agrupando las ideas. Y finalmente, pues es hora de proponer las soluciones a las ideas que permanecen, con una estructura que se va a ver más adelante. Ahora, otra herramienta muy importante que es la que van a trabajar ustedes ahorita en clase son los árboles de problemas. Creo que también por ahí ya habíamos trabajado un poco esto, pero bueno, lo vamos a volver a hacer. Dicen los japoneses que si tú quieres llegar a la raíz de un problema, te preguntes 3 veces por qué. Por ejemplo, reprobé la materia. ¿Por qué? Porque no estudié. ¿Por qué? Porque no tuve tiempo. ¿Por qué? Porque jugué videojuegos. Ok, entonces ahí está el problema. Tu problema es que no organizaste bien tu juego, le diste prioridad a los videojuegos y no estudiaste, reprobaste la materia. Entonces, el árbol de problemas lo que nos hace es ir generando, ir sacando la raíz de los problemas que tenemos. Ustedes van a elaborar un árbol de problemas de un problema que yo les voy a dar. Ahí está, para que vayan desarrollando esta actividad. Bueno, déjenme les muestro un ejemplo de un árbol de problemas. Bueno, aquí tenemos este árbol de problemas acerca de un municipio en el área de desarrollo económico. Ellos detectaron como su problema central que había un bajo desarrollo económico en el municipio. Entonces se preguntaron por qué. Dice, porque hay baja competitividad empresarial. Es decir, los empresarios no saben competir. ¿Por qué pasa esto? Pues porque no hay cultura de capacitación. ¿Y por qué no hay cultura de capacitación? Por miedo al cambio. Otra de las razones es que hay una preferencia por el consumo no local. Entonces la gente, los ciudadanos prefieren
comprar en empresas transnacionales o grandes o en otros municipios que antes que aquí. Hay falta de condiciones para la atracción de inversiones. ¿Por qué? Pues porque no hay continuidad entre una administración y otra, porque hay pocos proyectos o programas enfocados a la atracción de inversión, etcétera. Entonces, aquí podemos ir viendo cuáles son los problemas abajo de este árbol. Hacia arriba están, bueno, este es el tronco, ¿no? Esta parte de bajo desarrollo. La parte de abajo es la raíz. La raíz es lo que hace que crezca el árbol de los problemas. Y la parte de arriba son las consecuencias. ¿Qué nos va a generar un bajo desarrollo económico? Nos puede generar bajas ventas, eso nos va a cerrar negocios y hace que no se desarrolle la infraestructura. Nos va a dar bajos niveles de recaudación en el municipio, nos va a dar falta de empleos. La falta de empleos que genera nos genera índices de migración, descontento social, incremento de la inseguridad. Entonces hay muchos impactos negativos que se están generando desde la raíz. Esto simplemente es un ejemplo de un árbol de problemas para que vean cómo tienen que desarrollar el propio. Bien. Bien, aquí lo que sigue después es concentrar todas las debilidades. Ya las encontramos, ahora sí, debemos hacer un listado y priorizar. Por ejemplo, aquí en el árbol de problemas detectamos varias debilidades, ¿no? Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que agruparlas y priorizar. ¿Podemos atacar todas? Adelante, lo hacemos. No podemos atacar todas porque no nos da el tiempo o no nos dan los presupuestos. Entonces hay que priorizar cuáles vamos a hacer y cuáles no vamos a hacer. Para esto también es necesario, se pueden clasificar en dos tipos. Por ejemplo, las que se pueden resolver con una sola acción y las que requieren de proyectos más estructurados. Si normalmente cuando nosotros detectamos problemas, va a haber muchas actividades que el simple hecho que tú hagas una acción te va a eliminar ese problema. Pero va a haber muchas otras también que necesitas hacer un proyecto más integral para poder solucionarlo. Entonces se pueden separar de esa forma. Cabe destacar que una vez que ustedes terminen su árbol de problemas, deben transformarlo en árbol de objetivos. El árbol de objetivos es el mismo que el de problemas, pero en positivo. En el anterior, si recuerdan, teníamos aquí un bajo desarrollo económico. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra meta ahora? Un alto desarrollo económico en el municipio. ¿Cómo voy a lograr eso? Pues voy a incrementar la preferencia por el consumo local, voy a incrementar la competitividad empresarial. Si se fijan, simplemente se cambió lo negativo por lo positivo en este árbol. Vamos a crear condiciones de atracción de inversión, vamos a incrementar la producción agrícola, etc. Entonces, la parte que era nuestra raíz de los problemas, ahora se convierte, este primer nivel son nuestros objetivos. Este segundo nivel son nuestras metas y este tercer nivel son nuestras acciones. Y este, pues va a ser el fin del trabajo. Y hacia arriba vamos a tener el impacto del trabajo, es decir, la justificación. ¿Por qué es importante lo que yo estoy haciendo aquí? Pues el director de desarrollo económico podrá decir, mira, con estas metas, acciones y objetivos, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr fomentar el empleo, vamos a bajar los índices de migración, vamos a hacer que baje la inseguridad y vamos a tener permanencia de los negocios. Entonces ya estás justificando tu plan de trabajo. Por eso es importante tener estas estructuras que nos permiten identificar metas, acciones y objetivos que realmente están atacando un problema. ¿Cómo lo hacemos? Pues con estas metodologías. Bien, esa es la parte de los diagnósticos. Ustedes, como parte de la materia, pues tienen que hacer un árbol de problemas y diagnóstico de observación y de aula. El diagnóstico de campo no lo vamos a hacer porque no pueden ir ustedes a campo, pero ya en el documento que les dejé con las actividades, les explico de forma más precisa en qué consiste esta actividad. Bien, es todo por esta sesión. Suerte con sus trabajos.